Bueno, entonces de las manifestaciones clínicas tenemos de que los pacientes van a desarrollar los primeros síntomas posterior a la ingesta, va a ser también dependiendo en el tiempo en que ellos alcancen su pico máximo de concentración. Yo les había mencionado de que era de 2 a 8 horas. Por consiguiente, van a comenzar a desarrollar los síntomas de una intoxicación por antidepresivos tricíclicos alrededor de las primeras 6 horas. Principalmente lo primero que vamos a ver van a ser los efectos anticolinérgicos, que van a ser los síntomas iniciales, que van desde mucosa oral seca, visión borrosa, taquicardia sinusal y somnolencia. Inicialmente la presión arterial puede estar elevada, esto se da por un efecto de los bloqueos de la recaptación de norepinefrina, pues, por las funciones de este neurotransmisor simpático mimético, y ellos pueden evolucionar rápidamente a una hipotensión. Esto es debido al efecto depresor que ejerce contrariamente el bloqueo de los receptores de los canales de sodio y el bloqueo de los receptores alfa 1 adrenérgicos. En los casos más severos se puede ver de que el paciente puede entrar en un estatus de coma, convulsiones, hipotensión y depresión respiratoria. Otros signos que pueden estar asociados pueden ser hipoxia, anormalidades electrocardiográficas, acidosis respiratoria y metabólica e hipocalemia. ¿Cómo va a ser las manifestaciones clínicas específicas en una intoxicación por antidepresivos tricíclicos? Como les mencioné, los principales órganos blancos que afecta va a ser sistema nervioso central y corazón. Entonces, ¿cómo van a ser esas alteraciones por cardiotoxicidad en el caso de una intoxicación por antidepresivos tricíclicos? Como ya sabemos, el complejo QRS generalmente tiene que medir menos de 120 milisegundos en el electrocardiograma. Entonces, la primera manifestación clínica de la cardiotoxicidad va a ser un ensanchamiento de este complejo QRS, que puede ser más de 120 milisegundos en un paciente sin ningún tipo de alteración fisiológica. Entonces, como les mencioné, si hay una inhibición de los canales rápidos de sodio en la primera fase de la despolarización, es decir, donde sale el sodio, ¿qué va a pasar? De que el impulso del potencial de acción va a ser mucho más lento. Al ser mucho más lento, ¿qué va a pasar con el electrocardiograma? Pues obviamente el impulso va a ser más lenta la despolarización, de los ventrículos. Por consiguiente, se va a ver un complejo QRS ensanchado. Entonces, complejo QRS ensanchado, más de 120 milisegundos en condiciones normales. Pacientes con taquicardia, más de 100 milisegundos o más de 0,1 segundos, ya es indicación de que el paciente tiene un QRS ensanchado. ¿Qué más puede pasar en estos pacientes cuando tienen el complejo QRS ensanchado? Y acontece de que en la conducción ya una vez se genera el impulso aberrante y pasa al nódulo ventricular y luego pasa al haz de His, específicamente la rama derecha se va a ralentizar también. ¿Cómo se puede ver esto en el electrocardiograma? Se va a ver como un bloqueo de rama derecha. Entonces, tenemos un complejo QRS ensanchado por una disminución en el potencial de acción por un bloqueo de los canales rápidos de sodio, que se puede también ver reflejado en la conducción como un bloqueo de rama derecha. En el electrocardiograma, entonces, ¿qué podemos ver? Podemos ver un complejo QRS ensanchado, que realmente, pues, busqué un electrocardiograma de internet, pues, no tenía como la facilidad de conseguir uno, pero si hacemos una minuciosa pausa del video y hacemos zoom, podemos ver y contar los cuadritos, podemos ver de que hay el complejo QRS está ensanchado y podemos ver los signos de un bloqueo de rama derecha. Es decir, podemos ver de que en B1 hay una R y una R', acuérdense de las orejas de conejo, que es un patrón, y podemos ver de que en B6 vamos a tener una S empastada, que va a ser esta acá, como la pueden ver. Entonces, bloqueo de los canales de sodio, fisiopatológicamente que puede causar la intoxicación por antidepresivos tricíclicos, ensanchamiento o prolongación del complejo QRS acompañado de un bloqueo de rama derecha. Siguiente manifestación clínica por cardiotoxicidad va a ser la prolongación del intervalo QT. Este se debe a una inhibición de los canales rápidos de potasio, es decir, la fase número 3. Entonces es lo mismo.
Si nosotros observamos la analogía con el electrocardiograma acá arriba, podemos observar de que si hay un bloqueo de estos canales, obviamente la despolarización aquí va a ser mucho más lenta. Entonces, ¿cómo se va a interpretar esto? Con una prolongación del intervalo QT mayor a 450 milisegundos. Como les mencioné que estos pacientes, debido a sus efectos anticolinérgicos, debido a sus efectos de la inhibición de los receptores de noradrenalina, es decir, inicialmente simpático-líticos por acción de la noradrenalina, estos pacientes pueden tener un efecto de taquicardia. Entonces, cuando el paciente tiene una frecuencia cardíaca aberrante, toca corregir el intervalo QT. Entonces, simplemente es como para tenerlo en cuenta de que pacientes que tengan un electrocardiograma normal, pero que tengan una prolongación del intervalo QT, miramos la sintomatología clínica y podemos de pronto orientar el diagnóstico hacia una intoxicación por antidepresivos tricíclicos. No obstante, si el paciente ya tiene una taquicardia, no podemos basarnos solamente en el intervalo QT normal, sino que toca hacer la fórmula de corrección. Entonces, como vemos acá, en un electrocardiograma normal, tenemos un intervalo QT que es desde el inicio de la onda Q hasta la finalización de la onda T normal, y aquí está obviamente prolongado, más de 450 milisegundos. ¿Qué puede pasar? Cuando hay una inhibición de los canales rápidos de potasio, no solamente nos puede ver como una prolongación del segmento del intervalo QT, perdón, sino que adicionalmente esta prolongación del intervalo QT, si el paciente no tenía una taquicardia, nos puede conllevar a una taquicardia ventricular de puntas torcidas, característico de bloqueo de los canales rápidos de potasio. Siguiente cardiotoxicidad, las arritmias. Estas se van a dar en el 50-70% de los pacientes y simplemente producen una taquicardia sinusal, que todos podemos ver en un electrocardiograma, que todos podemos identificar. Se da principalmente, como les mencioné en la fisiopatología, por el bloqueo de los receptores tipo muscarínico, es decir, los anticolinérgicos, la acción anticolinérgica tipo M1, que principalmente lo que va a hacer es una vagolisis, es decir, inhibe la acción vagal. Saben que la acción vagal va a ser disminuir la frecuencia cardíaca, lo que va a dispararse en forma de una taquicardia sinusal. Hay que tener en cuenta de que este tipo de taquicardia sinusal, este tipo de arritmia causada por intoxicación de antidepresivos tricíclicos, no se trata. Esta simplemente con la corrección de la intoxicación resuelve y dura alrededor de 7 días en promedio. Finalmente, para acabar con los síntomas de cardiotoxicidad, también pueden simular un síndrome coronario agudo. ¿Por qué? Pues por todas estas alteraciones en el electrocardiograma. Entonces, en algunas ocasiones puede simular una elevación del segmento ST, una disminución del segmento ST, que nos pueden sospechar al médico como un síndrome coronario agudo y tratarlo como tal. ¿Cómo podemos hacer este diagnóstico diferencial? Hacer una adecuada historia clínica, una adecuada amnesia, unos adecuados antecedentes donde sepamos indaguemos sobre el medicamento que el paciente de pronto consumió, y digamos que más que todo una impericia en la práctica del electrocardiograma. Finalmente, un 1 a 3% de los pacientes con intoxicación por antidepresivos tricíclicos pueden generar una arritmia mortal, que simplemente son arritmias, taquicardias, que es una taquicardia de complejos anchos, es una taquicardia ventricular de complejos anchos. Esta es muy infrecuente. ¿Y cómo lo vamos a poder nosotros identificar? Pues el paciente que identifiquemos obviamente en el electrocardiograma la taquicardia ventricular y podamos observar de que el paciente esté de pronto hipotenso, con depresión respiratoria, convulsiones o coma. Generalmente esta presentación ocurre dentro de las primeras 24 horas, nunca excede las 24 horas y estos pacientes generalmente fallecen también durante este mismo periodo de tiempo.